Hola, buenas noches. Quiero saludarles, quiero contarles que hoy tengo el gran privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que todos estén dispuestos para que el Señor hoy afirme nuestros corazones y nos hable. Quiero empezar haciendo unas preguntas. Quiero preguntarles cuántos han oído tal vez en algún momento de sus vidas un rey que perdona deudas, de un rey que diga, no, venga, en mi país yo voy a perdonar las deudas de todos o de esta persona o de esta familia. Yo personalmente nunca he escuchado eso. Por otro lado, pues a cuántos nos gustaría eso, ¿verdad? A mí me encantaría que me dijeran, venga, yo le perdono todas sus deudas, yo feliz. Me imagino que algunos de ustedes o todos también. Bueno, yo quiero compartirles en esta noche un texto muy especial que nació de una de las parábolas que nuestro Señor Jesús compartió a sus discípulos, la cual empezó con una pregunta por uno de ellos. Aquel discípulo que hizo esa pregunta fue Pedro. Pero antes que eso, quiero contarles que esta parábola está en el Evangelio de Mateo y quiero regalarles un dato curioso. Como dato curioso, Mateo significa don del Señor. Este evangelio habla sobre la vida de un Salvador que se había prometido. Dice el evangelio de Mateo que es, dicen algunos, que es el evangelio del Rey, nuestro Rey, Jesucristo. Quiero también contarles a dato curioso que la palabra reino aparece unas 55 veces y la frase reino de los cielos unas 35 veces. Sus parábolas son 15 en este libro de Mateo, en este evangelio, excepto 3 de ellas. Todas dicen el reino de los cielos es semejante a, y el Señor empieza a contar sus parábolas. Entonces, quiero invitarlos antes de empezar con estos pequeños datos curiosos. Recuerden las preguntas que les hice, son muy importantes. Y vamos a empezar con una oración. Les invito para que cierren sus ojos allí donde ustedes se encuentran y hagamos esta oración al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, conociendo, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. En esta noche estamos, Señor, en un mismo sentir y con el gran deseo de recibir tu palabra, Señor. Yo hoy oro para que uses mi vida, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando todo conforme a tu voluntad y para que cada corazón, Señor, de cada uno de los oyentes pueda tener un corazón enseñable, pueda, Señor, ser revelada tu palabra, Dios, y aún aquellos que tal vez ya han escuchado esta palabra puedan hoy tomar decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Ponemos este momento en tus manos y te damos gracias por estar aquí y por lo que hoy harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero invitarlos a que tengan lista su Biblia, ya sea física o digital, y preparen su corazón, una libreta y un lapicero porque lo que se viene es muy importante. Vamos a hablar sobre la parábola de el deudor que no perdona, los dos deudores. Esa está en Mateo 18, del 21 al 35, pero quiero contarles antes un poco del contexto del cual Jesús venía hablando. Este mensaje fue dado a sus discípulos, pero claramente hoy es dado para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Los discípulos en Mateo 18 del 1 al 5 están con Jesús y en medio de tantas preguntas que ellos hacen, le lanzan una pregunta a Jesús acerca de que quién es el mayor. Jesús le responde llamando a un niño y los pone frente de ellos y les dice que si no se vuelven y se hacen como niños no van a entrar al reino de los cielos. Quiero contarles que los niños en el contexto cultural de esa época no eran tenidos en cuenta socialmente. Ellos no se les consideraba como un modelo de inocencia, como de pronto hoy en día uno podría pensar, sino como un modelo de inmadurez y de torpeza, además porque no se les creía, no eran como aquellos niños que eran elegidos. Mejor dicho, si los niños no estaban, no andaban con un rabino, era porque realmente eran despreciados como la mayoría, porque solamente aquellos que tenían
el conocimiento como tal del Pentateuco, eran enseñados por sus rabinos, por sus maestros, se les tomaba en cuenta, del resto eran totalmente ignorados. En otra ocasión, vemos también más adelante, según lo que relata el pasaje, que los discípulos vieron a los niños como una molestia para Jesús, lo cual Jesús les dice que hay que ser como niños para que puedan recibir ese reino. También conocemos mucho el pasaje que está en otra cita que dice que dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. El punto es que los niños no son autovalentes, sino que dependen de ayuda de otros. Ellos reciben las cosas no por mérito, sino por gracia, y realmente tienen una actitud agradecida, ellos reciben sin problema, sin ningún problema, lo cual muestra que algunos religiosos o a la sociedad religiosa de hoy en día, y en esa época también, lo central era que las cosas se recibían por mérito o por el cumplimiento como tal de las leyes que habían. Pero digamos que la mayor polémica en ese momento era el recibir la salvación por gracia. Entonces Jesús rompe esa lógica diciéndoles que la salvación es por gracia y no por esfuerzos realizados ni por ninguna paga monetaria como tal. A lo cual también Jesús alude que ser como niños no es ser cualquier cosa que se nos ocurra, no es ser adultos inmaduros que retornen a la etapa infantil, que no sean capaces de distinguir lo bueno de lo malo, no es infantilismo, tampoco es ingenuidad, no es una regresión a esa etapa, a esa etapa infantil, sino que es más bien integrar actitudes que representan los niños. Ellos reciben el reino del Señor como un regalo extraordinario. Ellos lo hacen con confianza, con sorpresa, con alegría, con agradecimiento y dan testimonio de lo recibido. Y eso es lo que le pidió Jesús a sus discípulos en ese momento. Lo que voy a hacer más o menos para dentro del contexto a continuación es seguir parafraseando un poco lo que Jesús hizo, porque si no se haría muy extenso. Luego tenemos que Jesús enseña sobre las ocasiones de caer. Hay varias exclamaciones de Jesús haciendo varios ay, ¿verdad? Entonces dice, ay de cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en él. Ay del mundo por los tropiezos que van a ver, pero es necesario que pasen, pero sobre todo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, dice Jesús, yo sé que tal vez lo han escuchado a menudo, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo, que es preferible que entres al reino de los cielos y no seas echado pues manco y no seas echado al lago de fuego. Igualmente después hace referencia a que si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, pues es mejor entrar ciego que ser echado al lago de fuego ardiente con todo tu cuerpo. Luego sigue Jesús hablando y vemos la parábola de la oveja perdida. Jesús dice que tengamos mucho cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se le había perdido. Cuenta la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, se le extravía una, se le pierde, y el pastor, el buen pastor, va a los montes y deja esas 99 y se va a buscar a esa ovejita perdida. Y él exclama y dice que si acaso no habrá mayor gozo en aquel que encuentra esa que se había extraviado o descarriado que aquellas 99 que ya tenía. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que ninguno de esos pequeños se pierda. Después, más adelante, Jesús enseña cómo se debe perdonar al hermano. Dice que si un hermano peca contra nosotros, debemos ir aparte con él y arreglar el asunto. Si esto no funciona, dice que llamemos a uno o dos más para que sean testigos. Si eso tampoco funciona, dice que lo debemos decir a la iglesia y tomarle por gentil o publicano. También dice que todo lo que se ate en los cielos y en la tierra será atado, todo lo que se ate en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que se desate en la tierra también será desatado en los cielos. Y habla también de que si dos o más se ponen de acuerdo, Él estará allí y el Señor hará todo aquello que le piden de acuerdo a su voluntad. Y listo, al fin llegamos al punto de aquella pregunta que Pedro le hace a Jesús, y es donde vamos a entrar como tal a nuestra parábola, que es lo que el Señor hoy nos quiere hablar. La pregunta a la cual nos da apertura a lo que Dios está dispuesto que hoy atesoremos y hagamos según su palabra, empieza en el verso 21 de Mateo 18. Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Según su palabra dice, ¿hasta cuántas veces debe perdonar a su ofensor? Pues uno, ¿cierto? La respuesta de Jesús es, con lo que le dice hasta 70 veces 7, es que debe ser ilimitado, porque Pedro le dice que sí hasta 7 veces, pero resulta que en la época de antes,
se decía que lo mínimo que, o lo máximo más bien, que tenía que perdonar a una persona era 3 veces a su ofensor. Y Pedro trata de como ser más generoso y dar una respuesta de que si 7 veces, teniendo en cuenta pues el significado del número 7, que es un número perfecto, que es el día en que el Señor descansó, y bueno, para los judíos eso estaba muy claro, y él pues arroja ese número, pero el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No quiere decir que tenía que multiplicar pues y que cuando llegara el numerito ya listo, ya se acabó, no. Lo que el Señor quería decirle era que el perdón debe ser ilimitado. Esta parábola ilustra el principio del perdón. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir viendo su importancia. Vemos a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vemos que el rey comenzó a hacer cuentas y le fue llevado uno de sus siervos que le debía 10.000 talentos. Uno de los datos muy importantes es que si los talentos eran de oro, representaban aproximadamente unos 4 millones de dólares, imagínense pues en esa época. Y si era en plata, representaba aproximadamente 80 millones de dólares. Entonces ya vamos a darnos cuenta que el rey tenía muchos deudores, pero él mandó a llamar a uno en específico. En este caso, él le debía 10.000 talentos, una cantidad extravagante, impagable. La palabra en el verso 25 nos dice que al no poder pagar, su señor o su amo mandó a venderle junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Eso realmente representa el pecado en la humanidad, que no tiene esperanza de pagar una cantidad tan tremenda, pero más adelante vamos a ver que sí hay una esperanza. En el verso 26, este siervo se postra ante su amo y le ruega y lo adora y le pide que por favor le tenga paciencia, que él le va a pagar todo. Lo hace a tal punto, se humilla a tal forma que su amo siente misericordia y compasión y decide soltarlo y perdonarle su deuda. Una deuda muy extensa e impagable. En el verso 27, en el 28 vemos que este siervo sale, me imagino que muy feliz, muy contento. Imagínense ustedes que les digan la pregunta que yo les hacía al principio, les gustaría que les perdonen todas sus deudas económicamente. O sea, vamos a ver más adelante qué era lo que representaba deber algo y no poderlo pagar. Y claro, todos estaríamos muy contentos y muy dichosos, ¿verdad? Me imagino que este siervo también salió feliz de haber sido perdonado. Y él, resulta que él apenas sale de ser perdonado, se encuentra con un consiervo. Este consiervo le debía a él 100 denarios. 100 denarios es muchísimo menos la cantidad de lo que representaban los talentos a comparación de un denario. Esos 100 denarios eran aproximadamente $300. Vemos que la comparación es totalmente entre 80 millones de dólares a $300, pues la diferencia es abismal, ¿verdad? Entonces resulta que este siervo que había recién sido perdonado, pues no sé, se llena como de seguramente de ira, o algo pasa en su corazón, porque él empieza a ahogar, a tomar literalmente el cuello a su consiervo y a decirle, bueno, págame lo que me debes. Entonces resulta que él no demostró la misericordia y compasión que a él le fue demostrada, llegando incluso a ser mucho más atroz, aún sabiendo que su deuda era 1000 veces mayor que la que le debían a él. Resulta que el consiervo se postra y hace literalmente las mismas palabras que él hizo anteriormente con su amo, se las hace el consiervo al siervo. Pero resulta que él no quiso. El siervo no quiso perdonarle la deuda, sino que antes lo envió a la cárcel hasta que le pagara la deuda, lo cual pues implicaba, que iba a ser de por vida, porque en la cárcel él no iba a poder como tener un trabajo y decir, venga, yo le pago, ¿verdad? Entonces era dejarlo allí hasta que muriera, sin importarle su familia ni nada más. Y bueno, resulta que los otros consiervos vieron esta actitud de este siervo que recién había sido perdonado y cómo le hizo eso a un consiervo, y ellos se entristecieron demasiado y fueron y le contaron al amo lo que había sucedido, tal cual. Y ellos, pues bueno, nosotros podemos ver que nuestro Señor siempre sabe lo que ha sido hecho. Para Él nada se escapa ante el Señor, todo está descubierto. En este caso, sus consiervos van y le cuentan. El Señor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos, le dice al malvado
que ese ruego que le había perdonado, pues teniendo en cuenta que ese ruego que él tuvo, con el que le perdonó esa gran deuda, porque él no demostró ese mismo espíritu, ese sentir hacia su consiervo, ¿verdad? Él le hace una pregunta y le dice, ¿no te convenía a ti también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Nunca, nunca, nunca debemos olvidar de cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros, además de también demostrar el mismo espíritu o sentir hacia los demás. En el verso 34 vemos entonces que el Señor airado le entregó a los verdugos para que le pagase toda la deuda. La carencia del perdón por los demás revoca el perdón de Dios para nosotros, y esto es bastante delicado. Finalmente, en el verso 35, cierra este capítulo de Mateo 18, dice que así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sabemos entonces que el perdón verdadero viene del corazón, y realmente Dios sabe cuando el perdón que tú has dado a alguien es verdadero. Jesús dice que cada reforma que comienza por el exterior y trabaja hacia adentro comienza mal, porque sabemos que el trabajo es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cristo nos muestra que el pecado no consiste simplemente en cometer la acción, sino también en el motivo de ello. Nadie puede esperar perdón si no perdona. Es así de simple como el Señor lo muestra, y muy contundentemente. También es muy importante saber, para que entendamos un poco mejor, porque listo, digamos que tal vez ya la habían escuchado, tal vez ya conocían esta parábola, pero es importante profundizar un poquito más, y es que debemos saber de que en esa época los siervos eran propiedad de los señores. Los siervos, más que empleados, eran esclavos. Ellos eran obligados a hacer todo lo que sus amos querían. Algunos eran esclavos porque habían nacido de padres esclavos, otros eran esclavos porque los habían cogido en alguna guerra y los habían vuelto esclavos, y otros decidían ser esclavos simplemente porque literalmente les iba mejor siendo esclavos, no porque tenían techito, tenían comida, a estar, pues digámoslo así, independiente. Entonces, los esclavos no tenían ninguna libertad, al punto de que si sus dueños deseaban venderlos, lo podían hacer sin ningún problema. Después que los esclavos llegaban a su mayoría de edad, que en este caso 30 años, muchos pasaban a ser libres, entre comillas, porque ellos seguían apoyando o sirviendo a sus amos y a sus familiares, aunque tuvieran cierta libertad con sus familias. Algunos eran tan buenos, digamos, esclavos o siervos que podían tener el suficiente dinero para tener esa libertad, como les dije ahora, entre comillas, porque pues igual seguían sirviendo a esa familia y a esos amos. Recordemos también, además, haciendo semejanza a esto, que el apóstol Pablo se identificó como siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. Siervo en original es doulos, significa esclavo, servidor. En Juan 13 vemos también a nuestro Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Leemos también más adelante en el Evangelio de Juan que él tomó forma de siervo. Él expresa que él no venía para ser servido, sino para servir. Entonces, hay muchos puntos acerca de lo que es ser un servidor del Señor. Pero bueno, el tema es que en este caso, los esclavos, los servidores, no tenían, digámoslo así, vida propia. Ellos se debían a sus amos. También vamos a ver algunos significados relevantes mostrados en la parábola de los deudores para que podamos profundizar aún un poco más. Tenemos al siervo malvado. Proverbios 6, del 12 al 19 nos dice: el que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras, guiña los ojos, hace señas con los pies, señala con los dedos, su mente es perversa y piensa siempre en hacer lo malo y anda provocando peleas. Vemos que el amo le llama siervo malvado, ¿verdad? Ya no es un siervo que atiende a su señor, sino que pasa a ser un siervo malvado. Por otro lado están los verdugos, o también llamados atormentadores. Ellos eran las personas que tenían la labor de llevar a muerte a esos sancionados, o también eran conocidos como los castigadores. Digamos que a nivel espiritual nuestros verdugos terminan siendo la misma consecuencia de nuestro pecado en ocasiones, o las cosas que
el enemigo genera sobre nosotros, como presiones, orgullo, tristeza, amargura y bueno, entre otros, pero para no desviarnos del tema ya vamos a ir viendo otros conceptos más. Misericordia. La misericordia la encontré como aquella que representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. En Isaías 43:25 vemos que el Señor nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vemos ese gran ejemplo de misericordia. Perdonar para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no es una opción, no es optativo, es una orden. Nosotros lo vemos en Mateo 6:12, donde Jesús nos enseña a orar. Él dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Jesús dejó claro, muy claro, que el perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Otro concepto que debemos tener en cuenta es perdón de corazón. ¿Por qué? Porque aquí en el pasaje vemos que Él dice que debemos perdonar de corazón para que nuestro Padre realmente también nos perdone, ¿verdad? Entonces, perdón de corazón dice que es o implica dejar de querer seguir en ese dolor. Nada hace que dejemos de sentir. La decisión de perdonar tiene que ver con no dejar que ese sentimiento gobierne tu vida o mi vida. Perdonar de corazón es una orden, pues quien no perdona las ofensas de sus hermanos queda condenado ante el Señor. Ahora, no sé usted, pero yo conozco muchos que refieren lo siguiente. Dicen: listo, yo perdono, pero él debe dar el primer paso, él es el que tiene que venirme a pedir perdón. Pero les pregunto, ¿acaso significa que debo entonces, perdonar significa entonces que debo hacerlo aun cuando esa persona permanezca fría, indiferente y malintencionada? Pues la respuesta es sí, no hay duda alguna de eso. Un error muy común es que el ofensor debe pedir perdón y humillarse hasta el polvo antes de otorgarle mi perdón. Ese es un error muy común, ¿no? Hasta que yo no lo vea, pues, mejor dicho, que me bese los pies, yo no lo perdono. Muchos dicen eso o se refieren con frases como esas. Ciertamente esa no es la manera del Evangelio, y ciertamente el causante de la ofensa o del agravio debe hacer su ajuste, pero el ofendido debe perdonar al ofensor a pesar de la actitud del que le ofendió. En Mateo 6, 14, 15 vemos también este pasaje nos dice también: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que creo que es bastante delicado, porque como hijos de Dios estamos en una constante búsqueda de intimidad, de conocerle, de vivir para Él. Pero imagínense que para estar en esa libre intimidad, en ese conocimiento y crecimiento, si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados, y eso va a volver nuevamente como el retorno a esa brecha de lo que nos separaba, porque el pecado nos separa del Señor, bien sabemos eso, y sabemos que no perdonar es pecado. Entonces, vamos a ver algunas características ahora de lo que es no perdonar. Perdonar no es, y ahí puedes tomar nota, no es dar la razón. Se perdona, pero no significa que se compartan los motivos o razones que le llevaron a esa persona a pecar o ofenderte. Perdonar no es hacer justicia propia. Debemos dejar ese caso en las manos del Señor. Perdonar tampoco es que siempre tenga que haber reconciliación con el agresor. Es cierto que debemos buscar la paz con todos, ser pacificadores, pero esto también debe ser guiado por el Señor. ¿En qué sentido? Aclaro. Por ejemplo, si una persona abusó de ti sexualmente, debe ser guiado del Señor si tú debes volver a tener relación con una persona que te hizo de pronto ese tipo de daño. Entonces no quiere decir que sea imposible, porque conozco testimonios de reconciliaciones verdaderas y restauraciones fenomenales que solo el Señor puede hacer y se han dado, pero debemos ser sabios en ello. Por otro lado, perdonar no es dejar de sentir, pero sí es dejar de seguir en ese dolor. No es olvidar, mas sí es recordar, pero sin el dolor. Perdonar tampoco es justificar la ofensa del ofensor ni minimizarla. Se debe reconocer el dolor y su causante. El Señor lo sabe,
pero nosotros debemos tener ese proceso para que al confesarlo ante el Señor se pueda generar el perdón y por ende una sanidad, porque toda ofensa daña y rompe y necesita ser sanada. No perdonar, otra de las características de que perdonar no es hacer tampoco que todo va bien. Como que sí, como que no, todo va bien, no, tranquilo, yo me trago eso, no. Porque de ser así, el perdón no sería necesario y las heridas tapadas huelen mal. El perdón no depende de si me lo piden o no. Tú y yo estamos llamados simplemente a obedecer este mandato y es perdonar a nuestros deudores como a nosotros el Señor nos perdonó nuestras deudas. También quiero hacer una compensación en el tema y es conocer algunos de los beneficios que sí nos trae el perdonar y algunas de sus características también. El perdón entonces trae ciertos beneficios como la libertad. Es quitarle el poder a ese sentimiento o a esa persona que te ofendió o te causó el daño. El perdón es de humildes y sabemos que la humildad es una gran característica de los hijos de Dios. El perdón te permite la transformación en tu vida y en tu mente, tanto al que pide perdón como al que lo otorga. De una forma u otra, aunque el que haya recibido nuestro perdón no esté consciente, porque le hayamos perdonado pues desde nuestro corazón, la forma en que nosotros nos dirigimos a esa persona, cómo le tratamos, qué hablamos de esa persona, etcétera, habla de ese perdón y ese perdón va a traer beneficio, a esa persona y a nosotros. El perdón es también pedirle al Señor que te enseñe a guardar tu corazón. Dijimos que íbamos a ver beneficios y características. Entonces, ojo porque también el no perdonar nos puede dejar graves secuelas. Secuelas como desórdenes físicos, emocionales o mentales y espirituales. Dentro de los físicos, encontré que hay una directa relación con la presión arterial y los problemas cardíacos. Por ejemplo, se habla mucho en los estudios de que el rencor desacelera las respuestas del sistema inmune y eso sería pues bastante delicado en nuestro cuerpo. Para el momento pues de que haya una enfermedad que nos ataque, esa parte podría causarnos bastantes problemas. También están los desórdenes mentales o emocionales. Dios no nos creó no creó nuestros cuerpos para aguantar la falta de perdón. El Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán o hallarán y alcanzarán misericordia. En cuanto a las emociones, esto negativamente aumenta la secreción de adrenalina, cortisol y testosterona, lo cual trae un efecto negativo sobre el sistema cardíaco y disminuye las defensas, propiciando a la depresión y a la ansiedad. Imagínense que realmente el Señor cuando nos dice algo es porque nos conviene en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo nuestra salud mental, física, emocional y espiritual. Rehusarnos a perdonar le da una ventaja a Satanás y esto es delicado. ¿Por qué? Podrán brotarnos raíces de amargura y estas van a contaminar a otros. Estaremos turbados, estaremos estancados, entristecidos, encapsulados, encerrados. ¿Por qué? Por no perdonar, por no soltar a nuestros deudores. Eso lo podemos ver y corroborar en Hechos 12:15, para que lo puedan notar, luego lo corrobora. También científicamente se ha demostrado que una vez que surge un sentimiento en el corazón de la persona, tenemos unas mínimas milésimas de segundos para elegir qué hacer con ello. Yo los invito para que elijamos el perdón, porque el perdón es liberarnos del anzuelo, es no ser prisioneros de dicho acto, palabra u ofensa. Ahora, también quiero que tomemos un momento para reflexionar. Me pregunto, ¿otorgaste perdón? ¿Sí? Listo, bien. Pero, ¿continúas con rencores hacia esa persona? Tú declaraste, listo, yo lo perdono, la perdono, pero aún hay rencores en tu corazón. Otra pregunta, ¿continúas sospechando de esa persona? ¿O continúas dudando de la sinceridad del otro? Anota esas preguntas y sé muy sincero contigo mismo, porque esto va a ser muy importante para el final de este momento. Si tu respuesta a al menos una de estas preguntas es sí, eso es pecado, porque no se debe continuar en ese círculo, se debe soltar como Jesús nos dijo que debíamos hacerlo. Decir yo perdono pero no olvido es otra forma de decir que no podemos perdonar.
Con alta frecuencia el hombre no está dispuesto a dejarle el asunto en manos del Señor por temor a que el que le ofendió no reciba como el castigo suficiente. Nuestro corazón de por sí está como ese deseo de venganza y como que el Señor dale duro porque es que lo que me hizo me dolió, ¿verdad? Y no debería ser así. Es cierto que el Señor es perfecto en su justicia, es cierto que Él es justo y que Él dice, mía es la venganza. Pero yo les pregunto, ¿acaso estaríamos en un caso similar como el de Jonás cuando fue a Nínive y fue expulsado del pez? Él ve que el Señor, cuando él ya va y le obedece, ve que el Señor decide perdonarles y él se enoja contra Dios y dice, ah, sí, vio, yo sabía que usted los iba a perdonar y se enoja. ¿Acaso nosotros también vamos a tomar una actitud de enojo porque Dios tenga misericordia con el prójimo, con tu hermano? ¿Acaso pregunto también, si tú fueras el que ofendió, ¿te gustaría que Dios te dé garrote y te caiga con su máxima justicia? Su justicia es perfecta, pero yo creo que el Señor nos ha llamado a tener corazones que intercedan y clamen por misericordia. Y su justicia, claro, se hará ver, pero no deberíamos tener un corazón como con un deseo de venganza, sino con un deseo de misericordia hacia al que nos ha agredido. En momentos donde hemos sido ofendidos, debiéramos pensar en la forma que Jesús nos enseñó. Deberíamos llorar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, pagar bien por mal, tratar a los demás como desearíamos que nos traten o como desearíamos que hagan con nosotros, entre otras cosas más. Esto hace parte de demostrar el verdadero carácter de un hijo de Dios. Ahora, cuando analizamos el pasaje cuando Pedro le hace la pregunta al Señor, vemos que la preocupación de Pedro o la preocupación a su pregunta era cuantitativa. Como les decía, todo buen judío conocía que el número 7 era altamente significativo, simbolizando plenitud y también indicando el día del reposo del Señor. En el Talmud babilónico, que es como decir en la compilación de debates rabínicos, se señala que se debe perdonar hasta 3 veces la misma ofensa del ofensor. Más vemos a Jesús que él responde hasta 70 veces 7. ¿Cuál es el sentido de esa respuesta? El Señor procede entonces a responder la pregunta de Pedro con la parábola de los dos deudores. Cabe resaltar que la cultura de esa época era una cultura esclavista, como lo habíamos visto, en la que vivían los oyentes de esa época. La palabra se centra en un siervo que le debe a su amo 10.000 talentos, una deuda impagable, y no obstante el amo hace uso de una ley que real, literalmente había en esa época y en algunos lugares todavía existe, donde si el esclavo o el siervo no podía pagarle, él tenía todo el derecho de venderlo o tenía todo el derecho de entregarlo a los verdugos, de mandarlo a la cárcel, tenía todo el derecho de venderlo a él, a su familia y todo lo que él tenía con tal de, pues, digámoslo así, recuperar o al menos tener un poco del pago de la deuda que éste le debía. Entonces, vemos, no sé ustedes, pero a mí me asombra en esta parábola ese momento en el que el Señor nos muestra, mientras nos va contando la parábola, que el que es recientemente perdonado le genera una negativa o una negación a la deuda del consiervo y lo envía literal de una a la cárcel y es totalmente malvado. Los demás consiervos, como vimos, le contaron a su señor y le recriminan su actitud hasta que le pagara pues todo en manos de los verdugos. Vemos que el versículo 35 nos da directamente la interpretación. En esta parábola hay un solo Señor y todos los demás son siervos y consiervos. Nuestro Señor Jesús, tú y yo somos siervos del Señor y consiervos entre nosotros. Solo el perdón como productos de la misericordia del Señor, sin consideraciones cuantitativas de ninguna especie, podría salvar a ese siervo y a su familia de que fueran esclavos por siempre. El siervo es perdonado y ese perdón incluso beneficia a la familia en su momento, ¿verdad? Porque vemos que después pues que la historia cambió de un vuelco. Ahora, el siervo perdonado por la misericordia de su Señor no es capaz de mostrar misericordia ni perdonarle, aun sabiendo que su deuda era totalmente mucho menor y que la de él ya había sido totalmente perdonada. El Señor se indigna por esta actitud del corazón. Pero yo te pregunto también si tal vez el Señor te esté haciendo a ti o a mí esa misma pregunta. ¿Acaso el Señor nos dice, no deberías tú, Sofía,
no sé, Margarita, bueno, quien quiera que esté escuchando este mensaje, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Miren, el Señor espera actos de misericordia de parte del siervo perdonado, no actos de condenación. Y es lo mismo que espera de nosotros, que tengamos actos de misericordia hacia nuestros ofensores y no actos de condenación. Esta parábola debería de generar en nosotros la capacidad y la disposición para realizar acciones liberadoras estimuladas por la misericordia y acciones de perdón. La deuda que nos calificaba como esclavos fue perdonada por el sacrificio de Jesucristo, lo cual debería garantizar que tengamos actos rebosantes en perdón. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al final, si prestamos atención a la parábola, tanto el siervo como el consiervo terminaron en la cárcel. El Señor nos dice, y esto es muy importante, en Lucas 17:4, que y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es lo que tú y yo debemos hacer. Perdonar no es pretender que nunca sucedió o enterrar el dolor. Dios quiere encontrarnos en medio de esto y enfrentarlo juntos. Recordemos que la palabra nos llama a tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Eso lo vemos en Hechos 24:16. Querida congregación o querido hermano, hermana o amigo que hoy escuchas este mensaje, el perdón es costoso. Alguien tiene que pagar. El perdón puede ser extendido, pero la sanidad completa puede ser un proceso que dure mucho tiempo. Así que no debemos decir que tenemos que estar totalmente sanos para poder perdonar. Antes, al contrario, cuando perdonamos es allí cuando empieza nuestra sanidad. Pidámosle también a Dios cómo podemos devolver bien por mal, cómo podemos, qué debemos hacer con esa persona al momento de ya haberle dado el perdón. Tenemos también algo muy importante y es algunas advertencias. Y es que el Señor nos dice que, pues, o nos da a entender también en medio de la parábola que mucho cuidado debemos tener porque de hecho no fue el consiervo quien se quejó ante el amo. Si ustedes notan, fueron los demás consiervos. Ellos vieron la maldad que quizás el consiervo afectado no había podido ver. A veces somos dolorosamente y para nuestra vergüenza ciegos a nuestra conducta pecaminosa y carnal. Mucho cuidado y mucho ojo porque ningún hombre podría llegar a ofendernos a la extensión en la que tú y yo hemos ofendido a Dios. Mucho ojo si estamos pensando que debemos retener el perdón hasta que el ofensor se arrepienta apropiadamente a nuestro parecer. Esto es equivocado porque ni tú ni yo estamos en el lugar de Dios y nunca lo vamos a estar. Dios está como uno que nunca ha sido perdonado y nunca ha necesitado perdón. Pero tú y yo estamos como uno que ha sido perdonado y necesitamos perdón continuamente. Debemos ser rápidos para perdonar, no tener precondiciones para ello. Bueno, otro punto que es muy importante y que quiero compartirles es que nosotros debemos notar también que cuando Jesús dice así también mi Padre hará, en cuanto a que si no perdonan, así mismo Él también no nos perdonará, no se refiere a que la falta de perdón sea imperdonable, más bien refiere que el perdón es evidencia verdadera de ser perdonado y la falta de perdón muy posiblemente demuestra que el corazón de una persona nunca ha sido realmente tocado por el amor de Dios. Recordemos que cuando el Señor dijo perdonar de todo corazón, esto hace que el mandato sea mucho más fuerte, porque si solo perdonamos de palabra, permaneceremos bajo la misma condición. Debemos recordar que en Santiago 2:3 se nos dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y si bien recordamos en la parábola, se nos dice que aquel siervo rogó a tal punto que logró mover ese corazón del amo a misericordia. Así que debemos tener misericordia para con los demás, de esa misma gran misericordia que nosotros hemos recibido. Quiero que comprendas algo más. El perdón a otros debe otorgarse aunque no sea fácil, porque nosotros ya se nos perdonaron absolutamente todas nuestras deudas.
El pecado, nuestros pecados son tan ofensivos y desagradables que nuestra mente no alcanza a calcular lo grave que son delante del Señor. En la palabra podemos verlo, por ejemplo en Ezequiel 36, del 16 al 17, se refiere a que nuestras rebeliones son como inmundicia de mujer menstruosa. En Isaías 64:6 se dice que nuestras justicias son como trapos apestosos de inmundicia. Y en Romanos 7:24 aquí el apóstol Pablo comparaba su naturaleza pecaminosa a cargar en su cuerpo o espalda un cadáver muerto. Estos, entre muchos ejemplos más. Por tanto, el pecado es algo tan desagradable ante los ojos de Dios y aunque provoca un placer temporal, es una ofensa terrible que nos condena al infierno, siendo entonces una deuda impagable que solo a través de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Si Dios te ha perdonado a ti la deuda imperdonable y a mí, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Es por ello que Jesús mismo nos da esta conclusión. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados por el Padre. ¿Cómo sabes tú si has perdonado? La manera más fácil de saberlo es dando ese mismo perdón. También, para terminar, quiero contarles que el perdón también es una oportunidad para obedecer a Dios. Perdonar es reconocer la justicia y que la retribución es trabajo de Dios. Nos habla también de que nuestro rol y nuestro trabajo no es la venganza, es la paz. Es como dice su palabra en Romanos 12, del 17 al 19, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. No sé, tal vez si a ti tus padres te hayan abandonado, si tu jefe te engañó en tu pago, si tu familiar te robó, si tu cónyuge fue infiel, si abusaron de ti, etcétera, cantidad de cosas. No sé cuál sea esa deuda que te deben, ¿verdad? Pero quiero contarte que esta es una generación de personas heridas, esta y todas las anteriores, y las que vienen también. Por ende, esta generación suele ser una generación airada aún por causa de los ofensores, aún contra Dios. Porque muchos dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió esto o aquello? Y entran en un conflicto. Todo herido termina hiriendo a otro. Todos seremos heridos en este mundo caído. El resultado de nuestras vidas viene dado por cómo respondemos a lo que nos han hecho. Entonces es importante que reconozcamos que todos de alguna forma estamos rotos, nos han herido, y si el Señor nos ha sanado, con el pasar del tiempo en este mundo caído vendrán nuevas heridas, pero vendrá también nuevas oportunidades para arrepentirnos y nuevos momentos para que el Señor sane nuestros corazones. Como les decía, tenemos dos formas de responder a lo que nos han hecho, a esa ofensa. Una es convertirnos en cobradores de deudas. Ponemos a las personas en prisión hasta que nos paguen. Lo otro, pues eso simplemente traerá mayor resentimiento y amargura, entre otras cosas más. La segunda es que podemos liberar al ofensor de la prisión. Seremos perdonados entonces por nuestro Padre y veremos todos los beneficios ya antes mencionados. El perdón es un acto de voluntad y decisión y es un mandato independientemente de cómo nos sintamos. Es una promesa de no relucir ese pecado contra el ofensor ni una sola vez más. Sin el perdón no somos diferentes a los no creyentes. Recordemos que rehusarnos al perdón es ser prisioneros de quienes nos hicieron daño. También quiero invitarte para finalizar a que hagas un ejercicio. Te invito a que tomes una hoja y hagas 3 columnas. En una pongas el nombre de la persona que te hizo esa ofensa o ese daño. En la otra columna, al lado de quien te hizo esa ofensa, pongas qué fue lo que te hizo, cómo te hirió. Y en la otra pongas cómo tú respondiste o cómo estás respondiendo a esa ofensa. Nosotros nos aterramos de cómo el siervo ahogaba al consiervo, preguntándonos pues cómo es posible que hiciera eso, ¿verdad? Pero eso, queridos hermanos, es lo que hacemos muy constantemente a nuestros deudores. Piensen además en cómo han respondido ustedes a cada uno de estos ofensores. Han murmurado de ellos, han tenido ira contra ellos, han querido vengarse, han orado por ellos. Sean muy honestos. Y finalmente,
recuerden que nadie te debe nada, y si no perdonas, no serás perdonado por el Padre. Corre a tu Padre y hoy suelta todo aquello que hay en tu corazón y permítele sanar, perdonarte y permítete perdonar a otros. Incluso busca a aquellas personas e inicia tu proceso de sanidad. Obedecer este mandato te traerá bendiciones sobreabundantes y lo mejor es que serás cada día más como Jesús. Finalizando el tema, quiero invitarte a que tomes un tiempo para orar con el Señor. En tu intimidad, realices este ejercicio de la hoja con las 3 columnas y puedas llevar eso ante la cruz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te permita tener toda la firmeza para tomar las decisiones que debes tomar para perdonar, para que también seas perdonado. Los amo en el nombre de Jesús y que tengan una feliz noche.